Cuando venía para acá en mi mente estaba imaginando dos tipos de escenarios apocalípticos. Uno era que no venga nadie y el otro era este. Y que venga mucha gente. ¿Vieron cómo es este tema de... Bueno, a mí me pasa un poco con el amor, ¿no? Que todos queremos ser amados, o por lo menos a veces a mí me ha pasado eso, ya se me fue, pero me ha pasado. Y es como que ser amado implica iniciar un proceso de alguien que se va a acercar mucho a nosotros y nos va a conocer, y eso inevitablemente va a terminar en decepción absoluta. Entonces creo que quiero como tratar de sacarles todo tipo de esperanzas antes, porque la única manera de que mi participación en esta mesa no sea decepcionante es que no esperemos nada al respecto. Entonces, sí, también soy apocalíptico, perdón. Entonces, también me hice el canchero y tomé muchas notas con una pluma en un cuaderno, porque vamos a hablar un poco de inteligencias artificiales, un poquito, y el rol de el arte o la figura del autor en ese contexto, y entonces quise como volver a tecnologías tradicionales, y ahora no entiendo nada la letra de todas las notas que tomé. La estructura de esto va a ser, les voy a contar 3 chistes, y después vamos a charlar y les voy a hacer preguntas, no sobre los chistes, sino sobre otras cosas. No son chistes graciosos. Es decir, vamos a conversar sobre el humor en la literatura y sobre la risa, pero eso no necesariamente significa que la charla va a ser graciosa. Si se ríen, es un plus. Está bueno, se acompañan con risas. No tenemos risas de muertos grabadas ni nada por el estilo, así que son 3 chistes literarios, de alguna manera, que he tomado de 3 escritores. El primer chiste es un chiste de Alan Moore, y es un chiste que le cuenta el Guasón, el Joker, a Batman en La broma asesina. No les voy a reponer toda la trama de ese cómic, pero es muy divertido ese texto, y trata de explorar como por qué el Joker está chapa, qué le pasó como para que sea eso. Y el caso es que el Joker hace un montón de bardo, muchísimo bardo en ese cómic, quizás más que nunca, pero como suele ocurrir, Batman resuelve todo y lo atrapa. Y cuando lo tiene ahí, el Guasón está un poco como decepcionado y dice, bueno, está bien, dame una paliza, fajame otra vez y meteme en Arkham, total, es siempre igual. Estoy acostumbrado, llévate los aplausos de la ciudadanía. Y Batman se detiene y dice, no, che, yo no quiero esto. Este ciclo que inauguramos va a terminar mal, o yo te voy a matar, o vos me vas a matar. No sé qué fue que te torció la vida, pero quizás yo estuve ahí antes, quizás me pasó algo malo, quizás puedo entenderte y te puedo ayudar, podemos ayudarnos, te puedo rehabilitar. Hay un instante de esperanza en la cara del Joker y después se ríe y le dice a Batman, ¿sabes qué? Esto me hace acordar un chiste. Hay 2 lunáticos en un asilo y están hartos de vivir en un asilo y deciden que se van a escapar. Y de noche, mientras los guardias duermen, se escapan, van al techo, que es muy alto de un edificio. Y lo único que les queda es saltar el vacío que hay entre un techo y otro, entre un edificio y otro, y ya de ahí se ven las luces de la ciudad y la promesa de la libertad. El loquito más joven salta fácilmente, pega un envión y está del otro lado. Pero el más viejo entra a dudar y le parece que no va a llegar, tiene miedo de caerse. Y el más joven le dice, no, tranqui, yo tengo una linterna que me robé, puedo prenderla y iluminar el vacío que hay entre un techo y otro, y vos podés caminar arriba de eso y llegar al otro lado y nos vamos juntos. Y el loco más viejo le dice, ¿qué te pensás? ¿Que estoy loco? Vas a apagar seguro la linterna cuando esté por la mitad. Como anticipé, ese no es un chiste para reírse, es un chiste angustiante, pero que nos habla un poco de la lógica de la ficción y de la estructura de un chiste como una unidad narrativa, ¿no? Muy parecida a la del cuento. Los otros 2 chistes son mucho más cortos y creo que, en definitiva, pueden llegar a ser el mismo chiste.
pues después en todo caso lo charlamos. Esta es una película de 77. Alvy Singer dice a la cámara, es un típico chiste de loquitos, otra vez. Un hombre lleva a su hermano al médico y le dice, doctor, mi hermano se cree una gallina, estoy muy preocupado. Y el doctor le dice, no te preocupes, vamos a hacer un par de estudios, va a estar todo bien. ¿Hace cuánto que tu hermano está así? Y el hombre dice, hace más de un año. El doctor se sorprende y le pregunta, ¿pero por qué tardaste tanto tiempo en traerlo? Y el hombre responde, porque necesitábamos los huevos. Y el tercer chiste es de una escritora argentina, una de mis favoritas escritoras argentinas, que se llama María Moreno, y abre Blackout con este chiste. Un linchera sube un colectivo y tiene una jaula. La jaula está tapada por una tela negra. Y a la gente le cae al principio simpático porque un linchera con un animal o con una mascota es como que genera una ternura automática. Pero después se dan cuenta de que está bastante borracho y que huele mal, y que está tambaleándose y va medio a los tumbos y choca con la jaula a los que están ahí sentados y demás. La gente se va para atrás del bondi y una chica siente piedad y le dice, che, sentate. El hombre se sienta y dice, está diciendo como todo el tiempo, si pierdo esta jaula me muero, mi vida depende de esta jaula, etc. La chica le pregunta, ¿qué llevas adentro de esa jaula? Y el hombre le dice, una mangosta. ¿Una mangosta?, le pregunta la chica. Sí, una mangosta porque soy borracho y la necesito. La mangosta es la que se come las víboras. Hay un viejo sentado en el asiento de embarazadas y el viejo pregunta, ¿qué víboras? Y el borracho muy contento dice, las víboras del delirium tremens. Y la chica le dice, che, pero esas víboras, quede tranquilo, que no son verdaderas, son ficticias. Y el borracho responde, espléndido. Sí, claro, por eso esta mangosta también es ficticia. Y levanta la jaula y muestra que está totalmente vacía. Esos son 3 chistes literarios que no generan necesariamente una carcajada, pero sí una idea de hasta qué punto podemos creer y necesitar las ficciones. Ahora tengo una pregunta larguísima para hacer a la mesa, pero la voy a reemplazar por una pregunta más corta, así puedo tomar un poco de agua. Y para empezar por algo más liviano y tranquilo, ¿cómo se llevan ustedes con el humor? ¿Dónde descubrieron el humor como lectores? ¿Cómo lo ejercen dentro de la literatura y qué espacio creen que ocupa dentro de sus obras? ¿Yo? ¿Quién ustedes quieren? Venga, vamos allá. Gracias, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, por la presentación. ¿Qué lugar ocupa el humor? Claro, yo tengo, como creo que todos nosotros hoy en la mesa, varias profesiones, o hemos ejercido varias profesiones en las cuales había ciertos mandatos si para mí el mandato de triunfo no estaba ligado al humor en absoluto. Era como ser periodista cultural, ser opinadora, ser pensadora, ser ensayista, ser escritora, seria. Y seria. Pero siempre se cruzó el humor por el camino. Entonces yo en todos mis trabajos ha habido humor que de alguna manera ha entrado, y creo que en parte para aliviar ciertos momentos difíciles en el texto, ¿no? Casi nada que ponerte. Hablo de alguna manera y de varias del exilio de mis padres, y está cargado de humor, algo que en teoría no debería ser así, pero porque es algo que en la narrativa familiar mía era una manera de aliviarlo.
yo en teoría iba a ser periodista cultural y he acabado haciendo un podcast con mi mejor amiga donde básicamente nos reímos de todo, de la cultura, de los hombres, de todo lo que merece la pena reírse en la vida. E incluso en los ensayos introduzco pinceladas. Creo que para mí es una manera de salvarme de la gravedad, de romper el mandato de la seriedad también, de lo que se supone que tiene que ser un artista, y que he luchado mucho para entender que el humor tiene en realidad es de gente más inteligente, es decir, del que lo recibe y del que lo intenta hacer. Porque siempre me da bronca como que las películas que triunfan en los Oscars nunca son comedias, ¿no? Cuando hay las mejores películas que ves año tras año y siempre triunfan películas de tremendas desgracias como si eso fuera mucho más válido que la risa, ¿no? Entonces, ese es un poco el lugar que ocupa. Pero luego hablamos de lo que queráis. Gracias. Tengo que decir que la película de la que saqué el chiste ganó un Oscar en el 77. Manhattan, ¿no era? Annie Hall. Annie Hall era. El final de Annie Hall, claro. Me quedé pensando, Debret, con la presentación y el chiste de Alan Moore, de Batman y el Joker. Es una obra maestra, la broma asesina se llama. El Joker quiere demostrarle a todo el mundo que con un día malo te podés volver loco, ¿no? Que no es tan raro estar loco, lo que es raro es ser normal. Si vos llevas a una persona al límite, la vas a volver loca. Y él tiene como tesis de que voy a volver loco al comisionado Gordon en este libro, ¿no? Escrito por Alan Moore, que es un escritor inglés magnífico. Deja paralítica a Bárbara Gordon, que es su hija, que además es batichica, lo lleva a una especie de parque de atracciones abandonado y le va mostrando, ¿no?, imágenes para volver loco a comisionado Gordon. Lo que no cuenta el Joker es que lo que nos vuelve loco es la estructura que nos trajo hasta acá. Hasta acá es el hoy, el presente, el aquí y ahora. Y en este libro lo que vamos a ir viendo es el pasado del Joker y nos va a explicar la locura del Joker no a través de un mal día, sino a través de una mala vida, ¿no? Hay una tragedia fundante en este personaje que también es la misma tragedia fundante que tiene Batman. Batman también está loco, igual que el Joker, pero son las dos caras diferentes de la moneda de la locura. No es que Batman es el cuerdo y el Joker es el demente. Los dos, Batman vio morir a sus padres en el callejón del crimen, las perlas rebotando en la noche, y eso lo vuelve loco a Batman. Y al Joker veremos en este libro qué es lo que lo vuelve loco. Al final, cuando cuentan el chiste, hay una página magnífica que es que hay un silencio y Batman sonríe y después de la sonrisa empieza a reírse a carcajadas. Batman nunca se ríe en ninguna película, en ninguna historieta. En este chiste que contó Debret, Batman se ríe a carcajadas y se abraza con el Joker mientras va llegando la policía, los patrulleros. Ergo, lo que nos vuelve locos o lo que nos trae hasta acá es la estructura que tenemos. Yo nací en el 78 en Buenos Aires en una familia perseguida hasta el hartazgo. Me llamo Luciano porque Luciano significaba el que va a traer la luz, febrero del 78. En el día que deciden que yo me voy a llamar Luciano, en esa gran reunión no quedó nadie. No quedó nadie, excepto mis padres. Nací en una casa donde una madre depresiva intentaba ver cómo seguir su vida alrededor de la tragedia y de un padre, Quique, que encontró en el humor la solución a casi todo. Yo de nene sabía que si mi vieja se reía a carcajadas, era que estaba todo bien. Y mi viejo eso lo tenía clarísimo y lo usó como balsa hasta que estuvo todo bien. Y cuando me refiero a todo bien, me refiero a esta democracia argentina que cada tanto tiene los conflictos que tiene, por ejemplo, en este presente, pero que aún así está todo bien. No me fue una opción el evitar el humor, simplemente fue un saber que acá está todo bien. O sea, si alguien se ríe, está bien. No significa que si alguien tiene miedo esté todo mal. También me encanta el miedo. De hecho, la pregunta que me hacen siempre es ¿por qué tantos monstruos en tus libros? ¿Por qué? Porque yo sí nací con Videla, ¿no? Entonces no era que yo llegué, ¿no? Los monstruos estaban acá, alrededor de la puerta. Mi primer miedo era la parte de abajo de la puerta porque mis viejos no dormían, se turnaban para dormir mirando la puerta porque ahí llegaban los monstruos. En ese concepto había dos cuestiones que a mí siempre me parecieron fascinantes. Primero, la risa existía. La risa salvaba. Y cuando mi viejo se tomaba un vino o dos, la risa era una campanada hermosísima en esa casa, que rebotaba por todos lados. Pero después otra cuestión también, somos todos adultos,
febrero del 78, el sexo también. Mis viejos se habían cogido por lo menos en junio del 77 o julio del 77, con lo cual, aún en las tragedias más profundas, cogemos y nos reímos. Esas dos certezas me fueron guiando a través de mi carrera literaria, de los libros que escribo, de las películas que escribo, de los dibujos animados que escribo. Si nos reímos, está todo bien. Así que me parece que va por ahí. No es una elección, es una estructura. Es como una forma de hogar, ¿no? La risa es un hogar. Sí, creo que es exactamente así. Es decir, que la risa no es algo que se agrega o el humor algo que se agrega como un ingrediente más. Es algo que está en uno por algún motivo. Yo en mi familia el humor era algo... El humor, porque además hay que ver, cuando hablamos de humor es muy amplio, ¿no? Porque está el humor negro, el humor absurdo, el humor payasesco, el humor más sutil. Yo me siento más bien identificada con lo que llamaría una mirada, ¿no? Es decir, pienso por ejemplo en Eve Uart, en un cuento como Guiando la hiedra, cuando le habla una enredadera y habla de una que es humilde porque sabe mantenerse dentro de una maceta, mientras que la otra se desparrama y hace volutas al pedo. Y le habla a la planta y le dice estúpida. Entonces, bueno, eso que no es un chiste agregado, no es algo fabricado o elaborado, es algo que está en la propia mirada, ¿no? Entonces, esa mirada, ¿de dónde proviene? Yo tengo que pensar que proviene del caldo familiar, porque mi familia era moneda corriente. Todo el tiempo se estaban haciendo juegos de palabras, todo el tiempo se hacían chistes. Mi viejo no decía estoy cansado, decía estoy candazo, porque era el error de su máquina de escribir más frecuente. Entonces, había una circulación constante. Mi viejo además escribía aforismos todo el tiempo, aforismos graciosos, qué sé yo, tanto jode el gallo que al final amanece. O sea, había una circulación constante de un humor que era más bien la ironía. Y yo tengo un recuerdo infantil de él explicándome cuál era la diferencia, que ahora no podría repetir, entre ironía, es decir, ¿qué era la ironía? ¿No? La ironía era como una aproximación donde estaba en juego la inteligencia. Y, ¿por qué? Porque el humor es lo que te permite tomar distancia de las cosas, implica un cierto desapego, un cierto poder mirar las cosas sin verte totalmente arrollado, avasallado por el drama, por la tristeza, por, en fin, todos los horrores que suceden. Y esto también lo ha dicho Nietzsche, que el hombre inventó la risa para poder enfrentar las tristezas terribles de la vida. Y pensaba también que los tres chistes que vos trajiste, en los tres casos se trataba de un loco, de locos, ¿no? Entonces, ¿por qué el chiste asociado con la locura? Porque el chiste remueve, conmueve y rompe con todas aquellas estructuras lógicas que traemos, ¿no? O sea, que es un poco el principio del arte, si queremos, que es romper con la costumbre, romper con lo que es dado, meterse en la duda, abrir otras puertitas, y el chiste es una forma de entrarle a la realidad, de tomar distancia y de poder pensarla de otra manera. Y desde ya hay muchos humores, no sé, yo creo que el humor forma parte de mí, de esta mirada, y que en todo lo que escribo hay humor. Y también puedo reconocer que hay un humor, digamos, porque los argentinos tenemos más bien fama de melancólicos, el tango, la tristeza, etcétera, etcétera. Y tenemos un humor que siempre está un poco teñido de esa melancolía y de esa tristeza. Y si no de una crítica y si no de una burla, la cosa de gastar al otro, ¿no? que en otras culturas tal vez no existe. Si tengo una amiga japonesa que me decía, entre los japoneses no existe lo de gastar al otro, existe otro tipo de humor, que por ahí tiene que ver con los juegos de palabras o con algunas situaciones. Y nosotros, en cambio, tenemos una tendencia a lo burlón del humor, que es algo que hay que pensar, cuidar, porque estamos ahí en un borde, ¿no? Donde el humor se puede volver cruel y salvaje, ¿no? Como en las cámaras sorpresa y ese tipo de cosas espantosas que hemos visto, ¿no? En ese sentido creo que ahora hay una mayor conciencia y un mayor cuidado de toda una serie de aspectos.
¿Qué más? Entonces, ese humor, ese es el que me interesa, es el que desacomoda. Es inevitable pensar en Macedonio Fernández, que no lo he leído mucho, pero cada pequeña cosa que leo de él es como un mazazo en la cabeza, ¿no? Porque precisamente habla del humor y de un humor que es más filosófico, más profundo, que cala muy hondo, ¿no? Es decir, un humor que produce, dice él, el susto de la inexistencia. Y bueno, después arréglatelas. Así que, bueno, eso. Está muy bien eso. Sí, Macedonio es... Bueno, en la literatura argentina tenemos grandes comediantes, ¿no? Digo, Borges, Aira, Macedonio, son tremendos comediantes, ¿no? Borges casi más en lo que dice que en lo que escribe. Es decir, sí, si pensás en la clasificación que hace... Yo me acuerdo de la clasificación que hace de los animales, que no la hace él, sino que la adjudica, no me acuerdo el nombre del personaje, que pertenecería a la enciclopedia de los saberes celestes, según la cual los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, que se agitan como locos, que no forman parte de esta enumeración, que de lejos parecen una mosca, etc. Y bueno, es desopilante, ¿no? Pero ahí que es la ruptura total de la lógica, de la taxonomía. Pero en sus cuentos, bueno, no sé, me parece que, no sé si surge tanto este humor, ¿no? Sí, quizás no en el contenido de los cuentos, pero en algunos ribetes, algunas frases. Yo me río mucho leyendo Borges, capaz porque no lo entiendo, pero creo que como Kafka, ¿no? Que no es gracioso, pero si uno no se ríe leyendo Kafka, medio que no estás captando Kafka, a pesar de que es muy oscuro lo que cuenta. Me acuerdo de una carta que le manda Macedonio a Borges. Eran muy graciosas las cartas que se escribían. Hay una línea en la que Macedonio tiene que ir a comer a la casa de Borges y no fue. Entonces le manda la carta y le dice: ayer estaba yendo a tu casa, pero cuando estaba por llegar me di cuenta de que me olvidé de mí mismo en mi casa. Así que no voy a llegar hoy. Ese tipo de cruces que tenían todo el tiempo eran muy graciosos. Pensando en lo que dijeron los tres, se me ocurre que de algún modo es tan atroz la realidad que necesitamos fugarnos en la ficción, y hay un halo trágico detrás de todo esto, que nuestro refugio es la comedia o el humor, ¿no? Creo que hay un nexo en lo que los tres han contado. Pero tenía una pregunta sobre esto y no me acuerdo qué era. Antes de pasar a este terrible asunto de... la risa. Bueno, estamos en tiempos raros. Yo no sé si estamos enteramente de acuerdo con esto. Sí que son raros, pero pareciera que el humor ha sufrido algunos achaques los últimos años con la suscripción o no a determinadas agendas, y hay, como yo he visto, por lo menos pequeños microfascismos que empezaron a avisarnos que de determinadas cosas no se podía hacer chistes, que de determinadas cosas convenía no hablar. Yo pienso que el humor es en buena parte una exploración de los bordes, ¿no? No necesariamente quien hace un chiste sobre algo incómodo está queriendo ofender, sino que es una forma, quizás fallida, de explorar un borde o un límite. Es una forma de ir hacia un lugar en el que normativamente no iríamos, con el lenguaje, con desarticular, invertir, etc. Es muy factible que eso falle, porque la comedia implica correr un riesgo. No siempre alcanzamos la risa, sino que a veces naufragamos, pifiamos, y alguien o no nos entiende o se enoja con quien hace ese chiste o esa broma. Esto medio que se volvió como una especie de bola de nieve muy, muy particular de un tiempo a esta parte. Y quería preguntarles a ustedes cómo ven eso. Es decir, yo creo que si no podemos hablar de determinadas cosas, si no podemos bromear de determinadas cosas, existe un empobrecimiento de lo real, y esas cosas que no podemos decir empiezan a ir a otra parte. No sé si a las extremas derechas o a los fascismos que están ocupando los poderes, pero en todo caso un empobrecimiento comunitario de lo real. Lucía, vos dirás. Vale, sabía que íbamos a llegar a la charla de los límites del humor, porque si no, no estamos hablando aquí, ni en cualquier... Siempre hay que llegar aquí. Mira, lo que estabais diciendo, pensaba justamente antes en los chistes, en cómo en realidad la relación entre el loco
y el humor tiene que ver con el bufón, ¿no? La idea del primer narrador, el primer humorista es el bufón que se entiende como un loco, ¿no? Capote, cuando escribe Plegarias atendidas y no lo termina, pero lo serializa y todo su corte de amigos, amigas ricas se enfadan con él, él contesta, pensaban que tenían a un bufón, no, tenían a un escritor. Lo que les pasó a ellas es que a ellas, al resto del mundo sí les pareció muy gracioso lo que contaba Capote en esa novela, porque era muy humorístico, pero a ese grupo social no, porque se sentían atacados. Yo tengo muchos problemas con la manera en la que se trata la idea de que hemos cambiado de hábitos sociales y que nos reímos de otras cosas que no nos reíamos antes, o que hay ciertas cosas que antes nos parecían como sociedad más graciosas y que ahora han evolucionado. No lo puedo entender como ni caza de brujas, ni fascismo cultural, ni siquiera como guerras culturales. Me parece que es una cuestión de evolución en lo que nos causa gracia y en la capacidad de a la gente a la que no le causa gracia de decir, tu chiste no me gustó. Eso no me parece que sea censura, no me parece que sea... Es simplemente que hay un público que, podemos hablar de porque las redes sociales influyen en que hay una respuesta que antes no había. De donde yo vengo hay un chiste que marcó mucho ese cambio, que es el dúo Martes y 13, un dúo cómico muy conocido, para mí fantástico, pero que ellos hacían el programa de fin de año en televisión española, en la televisión pública, e hicieron lo que supuestamente era una parodia de estos programas de tragedias, donde entrevistaban a una mujer golpeada, ¿no? Entonces decía, mi marido me pega, me pega mi marido, ¿no? Y eso pasó del 89 al 90. Ese chiste se puede hacer hoy. Se puede hacer, lo puedo hacer yo aquí. Otra cosa es que cause repulsa, porque de quién te estás riendo tú ahí no es de la televisión, o tal como se estructuró ese chiste. Te estás riendo de la víctima. Y eso creo que marca esa diferencia. Yo creo que se puede hacer humor de todo. Y en el contexto en el que estamos, a través de muchísimas plataformas, o sea, hay millones de maneras de hacer humor. Creo que lo inteligente es el punto de vista. Yo tengo un compañero de trabajo que en el teatro, que es Marc Giró, adopta la posición de un fascista de Vox y habla de Franco y del entierro de Franco, y aquí estamos con el Generalísimo y vamos a quemar a todas las putas nigerianas en la casa de campo porque ahora vamos a volver a ganar las elecciones. Y la gente se ríe. Y está diciendo lo que está diciendo. Y el discurso es muy fuerte, pero ¿cuál es el punto de vista? Y creo que esa es la cuestión, y creo que a veces nos estamos enzarzando en la idea de la censura y de la postcensura, cuando en realidad lo que hay es un derecho a la réplica, y de que que hay otra gente haciendo humor que antes no lo hacía. Si queréis hablamos después de la idea de cancelación, que es otra cosa, pero la posibilidad de hacer humor de todo yo creo que sigue existiendo. Ahora, depende de quién venga, ya veremos. Sí, y es todo un tema. Me parece que es un tema tremendamente actual y que está ahí, está en el debate de todos los días, del periódico, del día a día. A ver, el humor posiciona. El humor posiciona. Está clarísimo que depende de qué chistes hagas, es como pensás. Recién lo que decía Inés, ¿no? El chiste que humilla, ¿no? El chiste que está hecho para lastimar al otro, el bullying. Es un tipo de humor. O sea, un bullying en la escuela es un tipo de humor. Ese humor lastima. Un montón se divierten haciendo bullying a la víctima. Se divierten, la pasan genial y son justamente los victimarios. El humor también provoca victimarios y víctimas. Reírse de los homosexuales está mal.
no es que está bien o está mal, o sea, o tiene posibles modos de verse. Estaba mal reírse del homosexual en los 50, en los 60, en los 70, el manfloro, el maricón, ¿no? O sea, mantenerlo en el armario, encerrado, que no tenga libertad, porque si tiene libertad se van a reír de él, que el alrededor se ría y que ese humor provoque justamente un ataque contra un alguien, posiciona. Eso yo lo tengo clarísimo. Yo soy fanático en mi Instagram. Vieron que en las historias de arriba te van apareciendo los que vos más ves. El primero que me aparece todos los días es un libertario que ustedes no saben lo que es. No saben lo que es. O sea, es lo más fascista que yo he visto en mi vida y todo lo que pone por día pone 15 o 20 memes aterradores. Aterradores, ¿no? O sea, Videla como un héroe, reírse. Todo lo que ustedes imaginan, todo lo que ustedes imaginan está ahí. Yo no puedo evitar verlo. No puedo evitar verlo. Me parece fascinante. ¿Vieron como a veces digo, bueno, hoy no voy a ver ningún meme de este? Y ni bien veo la fotito, digo, a ver qué. Y no me río, por supuesto que no me río ni una sola vez, pero existen, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque mis amigos no son así, porque el vínculo, mis círculos no son así. Necesito verlo, necesito saber de qué se ríen también estos hijos de puta. ¿Se entienden? Porque también se ríen y el humor construye un otro y un nosotros. ¿Cuál es el chiste que nos hace reír? Y me pasa algo con lo que decís, Lucía, que me hace pensar, por supuesto, pero nunca le dije nada. Por supuesto que no le pongo corazoncitos, pero tampoco lo denuncio, tampoco lo bloqueo, porque me es necesario que esté ahí. Y tampoco le digo, che, sos un facho, con esto no te podés reír. Lo miro. ¿Viste la famosa frase de Voltaire que es aborrezco lo que dices, pero entregaría mi vida para que lo puedas seguir diciendo? Bueno, yo no sé si es tan así. No sé si tengo tantas ganas que lo digan tan en voz alta, inclusive va a ser presidente uno de ellos en un rato. No tengo tantas ganas que Villarruel, la que va a ser vicepresidenta, que hacía reuniones con Videla, con jóvenes, no sé si tengo tantas ganas que sea la voz que va a hablar más alto que las demás en mi país. Cuando yo voy a ferias del libro en Madrid, en Francia, vos vas representando un país. Bueno, el país que voy a representar en los 4 años que viene va a ser ese país en donde el chiste va a ser ese meme. Entonces, ¿qué dejamos de decir? O sea, por supuesto que uno no puede impedir que se diga nada, ¿no? El humor negro tiene una característica que a mí me fascina, que es que me divierte, me encanta, me muero de la risa, carcajadas, y hay un día que el humor negro no me gusta. Hay un día que el humor negro me parece aberrante. ¿Qué hago ese día? Espero que sea mañana, para volver a reírme de vuelta. Entonces, me pasa eso. No es que evito, bueno, no, cancelemos este tipo de humor negro. No, bueno, mañana me voy a reír de vuelta. Es raro lo que digo porque estoy pensando con lo que dijiste vos. Me estoy rearmando. No se entiende nada de lo que quise decir. Pero bueno, vamos por ahí. Sí, la verdad es que es difícil pensarlo y ubicarse. Y pienso que es cierto que depende de la ideología que cada uno maneje. Entonces será tu humor, tendrá esos límites, ¿no? De acuerdo a tu ideología, de respeto o no. A veces, dentro del rango posible de cada uno se pasa un poquito. Yo pensando en mi producción, donde hay mucho humor, tengo algún cuento donde el humor es un humor un poquito más vengativo, un poco más malvado, pero tuvo que ver también con que aquello que me lo generó fue más doloroso. Entonces, si fue más doloroso y yo me quedé como embroncada con una serie de situaciones o con una serie de personajes, me surge espontáneamente un humor más diabólico, ¿no? Ahora, ¿cuál es el límite que uno se pone? Cada uno tiene como una sensibilidad distinta al respecto. Yo me acuerdo, claro, ustedes están manejando realidades mucho más actuales porque generacionalmente están metidos en el medio de ese torbellino. Yo estoy un poco más afuera. Yo me acuerdo de una película de Benigni que se llamaba La Vita è Bella, ¿no? Y a mí me resultó duro, sí, se puede hacer humor de cualquier cosa, pero me resultó muy difícil de tragar y de tolerar que aunque el espíritu fuera positivo y loable, digamos, que
que se jugara con esos materiales, ¿no? Y en cuanto a lo que vos decís, que, es decir, que se puede hacer chistes de cualquier cosa y que te parece que forma parte de un punto de vista, pero es muy difícil no vincularlo con fenómenos como este del lector de sensibilidades. Esta cosa que circuló hace poco del escritor canadiense que dijo que le había hecho leer su novela por una lectora de sensibilidad, ¿no? Que yo siento que es algo de censura y que está como aceptada y que en Estados Unidos parece que es moneda corriente, de la misma manera que se ha propuesto limpiar a autores como Roald Dahl de todo aquello que pueda ser ofensivo. Entonces, a mí me parece súper interesante que haya aparecido este otro humor, esta cosa de que antes nos reíamos, antes era posible reírse de los homosexuales sin vergüenza, y ahora no, afortunadamente eso se va modificando. Pero pienso que como todo movimiento, lo mismo que pasa con el feminismo extremo, en la medida en que surge, tiene como un desborde, ¿no? Porque también existe una forma de censura o formas de censura, ¿no? Yo es que creo que es muy interesante lo que apuntas, pero que eso precisamente no tiene que ver con el humor, tiene que ver con la industria. El lector de sensibilidades, por supuesto, lo que hicieron con Roald Dahl es censura, es decir, es una manera de censurar pero no es nuevo. A Shakespeare le censuraron todo el siglo XVII, XVIII, XIX. Nabokov tuvo enormes problemas para publicar Lolita. Siempre se refieren a Lolita como Lolita a día de hoy no se podría haber publicado. Lolita casi no se publica en su momento. Entonces, estas mareas que hay de puritanas no tienen que ver con el público, tienen que ver con la industria particularmente, que no le gusta, eso no le gusta y le da miedo por si el público se enfada, por si el público... pero tiene que ver no es algo contemporáneo, yo me refiero a eso, porque siempre estamos con esta idea de involución social y que ya no se puede decir nada. Tenemos más canales que nunca y generalmente la gente, lo digo por la gente en paneles que dicen... no, soy perseguido, no puedo decir nada, estoy siendo postcensurado todos los días, y lo dicen en el país, lo dicen en escenarios con 2.000 personas. ¿Qué contradicción es esa? Otra cosa muy interesante es ver cómo se está modificando el gusto y por qué hacer chistes de homosexuales o de quien sea, pero ¿y si el que lo hace es el homosexual que está hablando de su comunidad? Por eso hablaba del punto de vista. No creo que, en serio, de verdad que podemos hacer chistes de todo. El tema es quién los hace y para quién. Y ahí entra lo que hablabais de la idea de crueldad y de bullying también. Bueno, se han adelantado y me han robado la siguiente pregunta. Considérala hecha. Pero la quiero como profundizar un poquito más. Sí, estoy de acuerdo mayoritariamente con lo que dicen. El tema del humor quizás es comprender que no hay un chiste que sea ofensivo, sino que alguien puede encontrar ofensivo ese chiste según de dónde está. Es cierto que se puede ejercer la violencia desde un chiste, como desde un cuento, como de cualquier tipo de manifestación y comunicación, y ahí hay otras cosas que están en juego y que tienen totalmente que ver con la industria, que es oscura y perversa. Pero bueno, ahí estamos tratando de hacer pie. Este tema del lector de sensibilidad es algo justamente de lo que les quería preguntar, porque parece habilitar una suerte de censura previa, ¿no? Alguien siente que mediante la decodificación de la agenda contemporánea, bueno, tiene que rever lo que está escribiendo, diciendo, comunicando, para ver si va a ofender a mucha gente, que significa, de algún modo, buscar lo contrario, es decir, llegar a la mayor cantidad de gente posible, así ofendemos a menos, pero al mismo tiempo cediendo algo bastante relevante, que es la subjetividad, cediendo aquello que pueda ser genuino en una expresión artística. Lo que me lleva a pensar que eso podría ser un proceso de deshumanización de la obra, una instancia en la que la subjetividad retrocede de la obra para dar lugar a
cosas más masificadas, objetos más vendibles. Por eso la pregunta que viene después de esto es por las máquinas que vienen a ocupar nuestro lugar. Les digo esto para que no se adelanten otra vez y para que charlemos un momentito de estos lectores de sensibilidad que trascendió, que está en una novela que ganó algún Kurt, pero que en el cine y en las series están hace bocha de tiempo y donde los guionistas están limitados por la producción y no se puede... No digo que no se pueda decir lo que uno quiere, pero es un producto que necesita de alguna manera generar muchísima ganancia, entonces se cancelan previamente las posibilidades de ofender a un público para alcanzar el mayor público posible, es decir, una lógica capitalista extrema. Mira, yo laburo haciendo películas y haciendo televisión y haciendo dibujos animados. Laburo inclusive para institutos, ¿no? que bajan a veces una línea, hay momentos en donde esa línea es muy difusa y a veces no existe. Y otras veces en este momento existe. No quiero ni quedar bien con ustedes, o sea, existe. O sea, cuando uno escribe una película, la cuestión de género está. Los guiones están siendo leídos con una mirada de género, a ver qué personajes femeninos protagónicos tenés. O sea, eso existe. Inicialmente, Debret, me pasó de que yo trabajo de esto, vivo de esto, y vuelvo a decir, hace 20 y pico de años, y de golpe que aparezca un elemento nuevo en mi trabajo cotidiano, que me lo modifique, al principio te sentís incómodo, porque, che, ¿qué onda esto? ¿No? O sea, porque lo que te pasa después con eso, si sos medianamente lúcido, es te empezás a preguntar lo que hay detrás de esas preguntas. Y esto que te decía, Olmedo y Porcel no era inocente, ¿no? O sea, y también estaba construido en un presente histórico que era aquel el presente histórico. Luego vino la apertura democrática, la primavera, Alfonso, o mejor dicho, el destape. Tampoco fue inocente. Había que sexualizar, había que liberar el cuerpo, había que mostrarle a la gente de a pie lo que había pasado con la dictadura, ¿no? Eso existió. Provocó obras maestras, algunas, ganamos un Oscar inclusive, otras no, bastante del montón, bastante pedorras, pero cada tanto aparecían grandísimas obras artísticas. Ahora esto sí, yo me siento a escribir todos los días en la compu con esto, ¿no? La heroína para Greenpeace, o mejor dicho, el superhéroe para Greenpeace que tiene que cuidar el medio ambiente, tiene que ser nena. Bueno, otra nena. Y después decís, bueno, está bien, ¿por qué mi hija no, o mejor dicho, ¿por qué yo no pude tener nenas como referentes a la hora de leer Batman? Estaba Batichica, pero era Batichica, era la chica de Batman, ¿no? Estaba la Mujer Maravilla, estaba perfecto, sí, pero era en una Liga de la Justicia que eran decenas de hombres, donde no había ningún negro, ¿no? Había algunos, pero muy de tercera línea, cuarta línea. Entonces, de golpe, empezar, la Sirenita Negra. Oh, salimos todos. Yo no salí nada. No discutimos que una sirena es un ser de dudosa procedencia. Discutimos que sea negra, ¿no? No decimos, una mujer sin sexo. El problema está que no tiene sexo. No, el problema está en el color de la piel. Es tremendo, ¿no? O sea, es como que hay un montón de capas que se van atravesando hasta llegar al conflicto real, que es, ¿qué te molesta? ¿Qué te molesta? A mí, escritor, hombre, heterosexual, blanco. ¿Qué me molesta cuando un montón de mujeres empiezan a leerme millones de cine? Y me molesta que me estén tocando el culo y que me digan, che, ¿no será cuestión que vos sos parte del problema? Cuando te preguntas eso, bueno, el problema pasa a ser parte del partido. Y en ese partido, yo juego al fútbol muy mal todos los lunes, lo que intento jugando mal es divertirme lo máximo posible y jugar a favor de mi equipo. A veces ganamos, a veces perdemos. Entonces, ese problema gigante que apareció, que de golpe había, ahora la verdad que lo tengo inculcado, y yo, productor de sentido, y yo, constructor de relato, ahora escribo libros, películas, pensando en también este asunto. No lo veo tan terrible. Me parece que sí, hay un momento en donde nos da miedo, hay un momento en donde, por supuesto, y después se va a calmar. Y cuando se calme todo, cuando baje el agua de los fideos, lo que va a quedar va a ser una nueva realidad. Que quiero creer, y ahí sí puedo sonar muy pelotudo, quiero creer que es mucho mejor a la realidad en la que yo nací. Me parece que, podemos, a veces cometemos excesos, a veces el cambio se radicaliza en algún sentido, y cuando baja un poquito, che, mira, al final no nos rimos más. No está más Olmedo y Porcel. Está mal hacer chistes como lo de Rompeportones. Está mal reírse de una mujer golpeada. Entonces, listo, se bajó el agua. Y ahora seguimos desde esta nueva naturaleza, o naturalidad, que no es natural, pues es cultural. Bueno, a mí me parece que esto que decís que es súper interesante tiene que
que ver más con la industria, precisamente porque estás en el mundo de la historieta que tiene que vender, del guión, etc. Yo cuando me siento a escribir, la verdad es que las limitaciones que siento son las propias, nada más. No siento que tengo que, si viniera alguien y me dijera, che, este personaje en realidad, ¿por qué no lo revisas y no sé qué? Bueno, sería como algo que me pasaría a mí conmigo misma y con mi conciencia, ¿no? Pero te filman la película. Claro. Ahí, por eso te digo, ahí es como tenés toda una serie de barreras más que obviamente también las editoriales. Bueno, yo pensaba en los que vos decís que prohibieron. Madame Bovary también, ¿viste? Por inmoral, o sea... pero bueno, no sería mi caso, en todo caso como una limitación mía. ¿Qué me pasa? Que no soy capaz de escribir algo que la editorial me diga, no, esto no me sucede. Entonces tal vez tengo esa barrera ya instalada, ¿no? Y bueno, ahí es donde es interesante poder moverse o tomar conciencia, ¿no? Y ver qué es aquello, hasta dónde puede llegar cada uno. Solo un segundo para hacer de puente a lo siguiente, que es que se habla mucho ahora del lector de sensibilidades, que a mí me parece... bueno, todavía no sé lo que me parece porque jamás me he encontrado con nada parecido, pero sí sé perfectamente que muchos escritores anglosajones, especialmente en Inglaterra, bueno, en Reino Unido y en Estados Unidos, escritores conocidos, sus agentes les dan tema para, digamos, que tu próxima novela tiene que incluir el Brexit, no sé, un personaje, o sea, una pareja multirracial y una persona homosexual. Y los escritores aceptan esa cosa previa a la escritura, o sea, no es la corrección de un libro ya hecho, sino que claro. Y cada vez más de la literatura, porque lo literario es lo singular. Eso es. Y me resulta muy impactante porque te das cuenta cuando las lees. O sea, yo me doy cuenta, he leído 2 novelas hablando con alguna amiga escritora que digo, esta novela, que no sé qué, los videojuegos, tal. Y no es una inteligencia artificial, es el tío que te va a vender y sé que va a quedar con tu 15% o el 10%, depende, o el 8%, lo que hayas pactado. Y me impresiona mucho porque se nota, y no quiero ser cursilona, pero como que no hay alma en eso, es un encargo. Pero no se vende como encargo, no se vende como una serie de Netflix donde hay una cuota de lo que sea para hacer un mundo mejor, que estoy absolutamente de acuerdo que no puede ser que seamos la mitad de la población y que no haya una heroína, ¿no? Eso para hablar de lo más básico, sino que ya hay un dictado previo. Sí a todo. Es decir, más allá de los temas de... Bueno, pareciera también, según lo que vos decís, que el algoritmo tranquilamente está diseñando, ¿no?, las novelas del futuro y dando los temas y los tópicos que hay que decir. Más allá de la cuestión de género, a mí se me ocurren 2 ejemplos muy, muy tontos y básicos, que son, bueno, todos calculo que vieron The Office. Steve Carell y el escritor de The Office, Greg Daniels, dicen todo el tiempo que una serie como The Office no se podría hacer hoy en día. Y la podemos ver y no es tan ofensiva. Digo, tiene cosas que son incómodas, pero en todo caso el chiste es sobre esa incomodidad. No es un chiste para producir incomodidad. Y ahí donde me parece que está como el conflicto con la comedia, y es que la comedia juega con los bordes. Y al interactuar con los bordes, alguien siempre se queda afuera del chiste. No necesariamente porque es agredido, sino porque no lo entiende. Y hay una porción de sociedad que se enoja, que se enfurece y empieza a ser bardo. Entonces la industria, temerosa, que quiere vender cada vez más, hace esto, la censura previa. No sé si vieron Tropic Thunder, una película de Ben Stiller, donde Robert Downey Jr. se pinta la cara de negro, creo que es 2008, ¿no?, el famoso blackface, que hay una escena también en Mad Men sobre eso. Está hipercensurado eso. Robert Downey casi fue cancelado. Cada vez que hace una entrevista tiene que dar cuenta sobre eso, explicar eso. Y en la película es un chiste sobre el blackface, sobre lo mal que está pintarse la cara de negro. No es un chiste sobre los negros. Los negros, dice Robert Downey Jr., sus amigos negros, entienden ese chiste perfectamente. Los blancos se ofenden, mandan cartas y rugen por la cancelación. Mi pregunta va por el lado de
sí estamos en ese lugar donde la industria genera una censura previa, porque necesita vender cada vez más, y donde se borran las huellas de subjetividad en el objeto artístico, sea el guión o la novela o el cuento o lo que fuera. Bueno, pareciera que hay alguien o algo que hace mejor eso que los escritores, y son las máquinas, ¿no? Las máquinas parece que escriben mejor, porque es muy fácil decirle a la máquina no hagas un chiste sobre tal cosa, y donde ya le cargamos el algoritmo de sensibilidades para no ofender y lograr un producto que en los papeles vendería muchísimo más, sería mucho más interesante porque supuestamente no ofendería. En la práctica no funciona, son una porquería las cosas que escriben las máquinas, por lo menos por ahora, quizás evolucionan y demás, pero Hollywood y los editores de algunas editoriales creen que la manera de generar un texto o una obra que convoque es esa, es suspender las subjetividades y escribir o generar productos mucho más estandarizados. Mi pregunta a ustedes es, ¿a qué creen que vinieron las máquinas? ¿Cómo? La convocatoria es a partir de la risa. Nos estamos yendo hace un rato de la risa. Es que no nos funciona la máquina de risas que trajimos. Ahora vamos a ver si la podemos enchufar. Y tenemos 2 o 3 chistes preparados para el final, con un baile de tap que es impactante. Bancame un toque, que hay el humor. Pero la risa también es un tema serio porque es justamente lo que estamos perdiendo. Es lo que las máquinas terminan como cancelando. Las máquinas supuestamente no se pueden reír, pero parece que sí se están riendo, y probablemente de nosotros. Sí, porque tengo una historia concreta respecto de esto. A ver, amante de la ciencia ficción, como muchos de ustedes, hemos crecido en un mundo en el que estaba clarísimo que la máquina no iba a poder construir poesía, ¿no? O sea, las máquinas nos iban a ayudar para construir edificios, carreteras, los robots iban a ser para cuestiones mecánicas, justamente, ¿no? De ahí provenía. Pero nunca iban a poder, Blade Runner mediante, Philip Dick mediante, no iban a poder humedecer la mirada, no iban a poder construir nunca poesía porque eran máquinas, no tenían alma. El alma, la poesía está escrita por el alma humana, ni hablar del humor, no iban a tener nunca humor las máquinas. Bueno, bienvenidos. Las máquinas no construyen edificios, no construyen carreteras, están construyendo poesía y están construyendo literatura, guiones. Empezaron al revés de lo que creíamos que iban a empezar. La construcción del mundo, la conquista del mundo empezó desde las artes, ¿no? Pintan, hacen música, a veces no nos damos cuenta, sacan fotos, o sea, cuesta muchísimo cada vez más darte cuenta de lo que ves en este aparatito, si es cierto o no, y va a costar cada vez más. Las ideas, las historias siguen apareciendo de acá, ¿no? O sea, generalmente con un vino de por medio, productores, cenas, trasnoches. Che, estaría buenísimo, Lucho, una película de tal cosa, y empezamos a pimponear y etcétera. Hay un momento en mi laburo, que es el peor momento de mi laburo, que es esa idea, bajarla a sinopsis, tratamiento, personaje. Antes de escribir el guión hay un montón de cosas que yo las odio escribir, las detesto, porque no tienen que ver con la parte artística, tienen con la parte... Bueno, ¿qué me pasó el otro día? El otro día, un productor... Dialogamos una historia buenísima, como todas las historias que se dialogan con productores, espectacular. Bueno, Lucho, ¿la escribís? No, aguanta. Estoy hasta las manos. ¿Qué pasó? Al día siguiente el productor me mandó lo que le había escrito la IA, la inteligencia artificial, respecto de la idea que habíamos hablado. Mira, ya está, ya le hicieron otros, me dice. Se la pasé al chat y me tiró todo lo que vos no querías hacer. Y yo cuando lo leí, bien, estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Largo, ¿no? Bien construido, casi iba a decir mejor, pero no lo voy a decir. A ver, la bronca que me agarré, además venía un fin de semana largo, era ponerle que un jueves era viernes feriado, sábado, me estaba arruinando por lo menos los 4 o 5 días que venían, y lo que me di cuenta ahí, en eso que estaba leyendo, a ver, hay una cosa que es imposible de ocultar, ustedes ya se dieron cuenta, solamente viéndome, la onda que tengo, ¿no? O sea, es una cosa increíble, escuchándome, lo que sea, no lo puedo evitar, nací con onda. Es desbordante. Es desbordante, sí, y bueno, es lo que hay. Entonces yo lo que pensaba mientras leía era, claro, pero le falta mi onda. Le falta mi absoluta y descarada onda, que en todo lo que escribo. Entonces le escribo eso al productor. Está bien, claro, no te voy a decir que no, o sea, sería idiota negarme ante esto, porque la verdad que es avasallante, pero ¿estamos de acuerdo que le falta la onda que tengo yo? A lo que me responde Claudio. Yo enojado, diciendo pierdo mi trabajo. Y me dice, ¿qué te parece de trabajar de hora en más solamente para ponerle onda a lo que escriba la máquina? Me dice el productor, ¿no? Fin de semana largo de por medio. Entonces le digo que solamente
voy a tener que meterle los chistes, el humor, la parte que la máquina... Me dice, hasta que la máquina puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Vas perdiendo, perdés. Mi pregunta fue, ¿cobraría lo mismo? Porque el cálculo que saqué es en mucho menos tiempo. O sea, la onda, como es natural, todo esto que es escribir, ya no, ahora voy a tener que meter cositas. Y me dice, el doble. Estamos en ese momento del partido de fútbol, en donde hay algo que entró enorme, hay un gusano que entró enorme, al que no entendemos, y como no entendemos le tenemos un miedo tremendo, porque sabemos que el miedo nos provoca las cosas que no entendemos. Y como todavía no sabemos si tiene 4 ojos, 5, 6 tentáculos, o que no sabemos cómo atacarlo. Entonces, los que estamos metidos en esto hace muchos años, tenemos que no solamente aprender de cero, porque los pibes que vienen atrás la manejan y la manejan recontra bien, saben hacerlo, y ellos iban a hacerlo con onda desde la maquinita. Nosotros tenemos que ver cómo jugamos el partido este. Es lo mismo que decíamos del asunto del humor. Provoca un problema. Frente a ese, lo que nos pasa es que ya estamos cada vez más cansados, porque fíjate la cantidad de problemas que hemos tenido solamente en esta charla. Ahora, este problema que viene es gigante. ¿Por qué? Porque en 45 minutos la máquina va a aprender a hacer humor. De hecho, yo soy amigo de la mayoría de los grandes humoristas gráficos de Argentina. Nos juntamos a jugar al fútbol, tenemos un chatcito. En un momento uno de ellos tiene una tira que es características muy concretas. Le digo, le tiré al chat que me haga tiras con mis personajes sobre política nacional, sobre ecología, y me tiró estos guiones. Eran, de los guiones de este humorista gráfico, de los peorcitos. De los peorcitos. O sea que tranquilamente son publicables. Me diste muchísimo miedo con todo lo que dijiste. Yo no puedo dar mucha información, o sea, no tengo ni idea de... Danos esperanza, sí. Con eso nos alcanza. Mira, voy a dar esperanza, fácil. Jamás pensé que estaría viviendo en un mundo en el que en Estados Unidos hubiera una huelga de actores y guionistas durante tanto tiempo, en el cual Drew Barrymore el otro día, por intentar volver a hacer un programa, es considerada llamada una rata esquirola. O sea, no sé si esquirol se dice aquí o solo en España, pero como que volvió a trabajar cuando... Romper la huelga, vamos. Romper huelgas. Y... Carnero, gracias. Pues nada, en España es esquirol, que es divertido también. O sea, vivir este momento histórico en el cual Estados Unidos, no conocido especialmente por su pasión por los sindicatos, esté apoyando durante meses y meses una huelga de este tipo, es porque son absolutamente conscientes de lo que viene en su industria más poderosa. Aparte de eso, hace años que el sector está cambiando, porque el principal mercado de las películas estadounidenses es China. Si os fijáis, ya no hay películas donde prácticamente haya sexo, prácticamente no hay comedias románticas, y por algo las películas son con superhéroes y con muchísimas explosiones. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con Scorsese en que lo que nos pasa a día de hoy en el mainstream ha ocupado todo y ha homogeneizado todo para el lado que sea. Y claro, eso la inteligencia artificial lo puede captar perfectamente. A mí lo que me da esperanza, aparte de la huelga, es un día entrevisté a Almodóvar y le pregunté si sus películas antiguas, las que salen las monjas consumiendo heroína, por ejemplo, Sor Rata de Cloaca. Y que tienen un hijo con el muchacho homosexual, la monja. Exactamente. Y Sor Rata de Cloaca, y etcétera. Sí, las podría hacer a día de hoy. Y me dijo, las podría hacer, lo que no podría es distribuirlas en los canales habituales. Pero él me dijo, pero me haría youtuber inmediatamente. Bueno, igual es una esperanza. Claro, yo estoy en estado de shock. La verdad que Perdón, bueno, no era la intención, era me dejaste aterrada. Sí, por eso lo de la risa, no. Es decir, yo lo que creo que finalmente lo que va a pasar es que la poesía, digamos, por tomar lo que sería la cantera literaria, lo más intenso de la literatura, tal como es ahora, ¿no? Que tiene un mundo reducido, la literatura de calidad pasará a ser
algo muy exótico de un grupo muy sofisticado y muy elitista, y el mainstream arrasará con la humanidad. Y además irá construyendo un modelo humano bastante, bueno, desde mi punto de vista, bastante terrible, ¿no? Bastante más estrecho y con bastante, en fin, pocas diferencias, masificado. Y sí, no, la verdad es que el panorama me da miedo. Es desolador, es lo que queríamos comunicar en esta charla. Desolación. Se ha acabado. A todos. Estamos yendo al mundo de Terminator y todavía no encontramos nuestra Sarah Connor. Ese es nuestro gran problema. Yo quería decir que ahora está transcurriendo el Mundial de Escritura, muchos deben saber, y la segunda semana era de poesía, y la consigna era ayudarnos de la inteligencia artificial para hacer los poemas, y a partir de ahí elegir si uno se quería quedar con eso o quería cambiarlo. Una porquería. Qué traidor, una traición. Una traición a la poesía. Pero también es cierto que tampoco se puede negar la herramienta. Es un problema, hay que hacer algo con eso. Pero Entró, es lo que salió llegó, a la basura, así llegó. que no nos preocupemos tanto. Pero también pasa eso con la mayoría de los instapoetas. Las máquinas escriben mejor que los instapoetas o que el 90% de los instapoetas. Entonces creo que hay algo que hemos perdido, que estamos haciendo mal hace un tiempo y le estamos dando un changüí a las máquinas para que vengan a usurparnos y a reemplazarnos. Mi última pregunta tiene una voluntad de esperanza. No sé si va a salir, pero Oscar Wilde decía en El alma del hombre bajo el socialismo que él quería que vengan las máquinas pronto porque pensaba que las máquinas nos iban a liberar de todo tipo de trabajo manual, pesado, etc. Y por tanto el hombre iba a poder dedicarse al ocio y al arte. Él enfatiza mucho esto de dedicarse al arte. No estaría pasando. Pero también es cierto que, por ejemplo, cuando ocurre la fotografía emancipa a las artes plásticas de su responsabilidad de cartografiar la realidad. La pintura antes tenía que hacer ese árbol, ese castillo, etc. Un documento de lo visible. La fotografía saca eso, le saca esa responsabilidad y ahí arrancan cosas mucho más, una exploración del interior, como es el impresionismo, el expresionismo, las vanguardias, etc. Que pueden ver algunas de estas cosas acá en los pisos de arriba. Mi pregunta es si no vienen, quizás, esperanzadoramente las máquinas a emanciparnos de determinadas responsabilidades, por ejemplo, de producir objetos culturales, de producir mercancías culturales, de producir entretenimiento y, por ejemplo, los escritores puedan ahora, ya libres de tener que abastecer al mercado, dedicarse a un arte irrestricto, un arte propio, personal, a profundizar aquella cosa que sea la propia voz y encontrar su propio lugar en el lenguaje sin las coerciones que el propio mercado, que los algoritmos y que el mundo real impone. ¿Querés empezar vos que no abriste nunca las respuestas? Ay, pero es tremendo esto. Yo creo que esta libertad que vos pensás esperanzadoramente que podría sernos otorgada por las máquinas, porque ellas se ocuparían del mainstream y entonces vos quedate en tu cuartito solo y sé absolutamente libre. Yo creo que la verdadera literatura es esa, ya ahora, ¿no? Y que toda aquella literatura que nace a partir de estas limitaciones y que tienen que, como contó ella, tener un homosexual, una serie de consignas con las que tienen que cumplir, ya es una literatura que está degradada. Yo no pienso que, suponete, un autor como Borges, está bien, Borges se murió, me dirás, y no sé quién sería un escritor de la talla de Borges hoy, pero grandes escritores que debe haber en el mundo todavía, no creo que se limiten por este tipo de cuestiones. Creo que ya están en este mundo de la pura libertad. Y si no, no sé, no publicarán menos, o serán descubiertos más adelante, no lo sé. Pero creo que toda aceptación, digamos, de estas limitaciones es una degradación de la literatura. Sin dudas. Les agrego un pequeño inciso y es la gran problemática de, bueno, nosotros somos analógicos, tuvimos un pie en el mundo analógico y después vino todo lo digital.
Hay generaciones que están creciendo en un mundo puramente digital y ahí no sé si va a ser distinguible aquello que produce una máquina de aquello que produce un humano, y que en suma esa es la pregunta de qué es y dónde queda y si es posible conseguir algo de humanidad. Tal vez lo que no podemos imaginar todavía es que a partir de esta nueva realidad se genere alguna creatividad que no podemos imaginar todavía y que sea diferente y que realmente pegue con su propia fuerza y originalidad, pero es algo que todavía no podemos comprender o que todavía no está circulando. Esa sería una esperanza también, que no tiene que ver con decir esto no va, sino bueno, esto genera algo nuevo, ¿no? Bueno, yo tengo una parte pesimista, pero después otra optimista, ¿vale? La pesimista es con respecto a qué nos dedicamos o a qué se va a dedicar el escritor. Depende del dinero que tengas, ¿no? O sea, depende de lo que vivas. Si yo tengo que escribir 3 artículos al día para poder comer, no puedo dedicarme a crear gran obra artística. Por otro lado, creo que siempre hay ese pensamiento siempre evolutivo con respecto a las máquinas va en directa contradicción con nuestra realidad contemporánea. Es decir, vivimos una sociedad cada vez más mecanizada, pero precisamente por eso la plataformización de la sociedad hace que el trabajo humano, o sea, la persona como herramienta está más en boga que nunca. La gente pide, en España es Globo, que te traigan la comida porque no baja, o que te traigan un producto farmacéutico porque no se baja, sino que se usa a una persona como herramienta. Entonces, creo que no por ser tecnófoba, sino todo lo contrario, de lo que tendríamos que pensar es en cómo esas plataformas han copado el mundo y cómo estamos trabajando y cómo está trabajando la gente y en qué condiciones, ¿no? Esa es la parte chunga. La buena. Tengo el convencimiento, hablando con amigos y amigas que se dedican a lo literario, de que la gente no es idiota. Es algo que hemos comprobado. Cuando una novela es buena y está creada desde el trabajo artístico pensado y trabajado, puede pasar desapercibida en su momento, pero en algún momento obtiene sus lectores. Y creo que y que cuando una novela es mala y es pobre y no está bien trabajada, no pasa su tiempo. Y yo confío en eso, en que la gente, que cada libro encuentra sus lectores y que los poetwitters, muchas veces que tienen 600.000 seguidores en Instagram o los que sean, o en Twitter o en tal, muchas veces les contratan libros y no venden. O sea, no venden 500 ejemplares, porque una cosa es que te siga 1 millón de personas y otra cosa es que ese 1 millón de personas sea gilipollas, ¿sabes? Y luego compré un libro malo. Entonces, creo en la humanidad. Fin. Creo en la humanidad, la gente no es idiota, pero yo añado un pero y voy a volver a esto. Hágame acordar que la gente no es idiota, pero, por favor. Yo cuando me enamoraba perdidamente en mi adolescencia, escribía poemas, ¿no? Pésimos, poemas pésimos a ese amor siempre imposible, ¿no? Siempre imposible, básicamente porque me decían que no. Imposible era por ellas, no por mí. Yo quería que sean posibles y nunca se posibilitaba ese deseo, pero escribía poesías. Al límite de la madrugada, ¿no? Llorando, esa pena de amor a los 17 años, 18. Vuelvo a decir, me salían mal, por eso quizás eran imposibles, porque después le daba ese poema a la chica. Exactamente. Mis amigos dibujantes fracasaron muchísimo intentando aprender a dibujar. Fracasaron muchísimo, se equivocaban, ¿no? Tiraban papeles a la basura, también al límite de la madrugada, con la luna entrando por su ventana y quizás también pensando en algún amor posible o imposible. Yo me pregunto muchísimo, ¿no? Si yo fuese un pibe de 16 años ahora, enamorado de alguien, y pudiese escribir un poema perfecto porque me lo escribe el celular, ¿me dedico a errar durante horas y a enojarme con el lenguaje? Tengo 16 años, ¿eh? O me lo hace la IA y la chica queda fascinada y yo le digo que es mío. ¿Por qué? Porque yo le tiré a la IA más o menos los datos.
Es una pregunta que me hago. Yo no estoy tan seguro si yo hubiese seguido errándole al lenguaje durante tantos años para llegar a ser escritor, o los dibujantes, si ahora pueden hacer su obra desde la IA y no saben lo que son los dibujos. O sea, yo pongo con el estilo de mi amigo Ariel Olivetti, quiero ser una guerra, y yo dibujo como Ariel Olivetti, que tiene 50 años dibujando todos los días. Ahora lo puedo dibujar yo como él y le mando, mira Ariel, y soy mejor que vos. La IA toma el estilo de alguien y lo dibuja tal cual. Lo mismo con la poesía. Entonces, la gente no es idiota, pero sabemos también, porque hemos leído historia y hemos atravesado el mundo y hemos vivido momentos históricos, inclusive estamos viviendo un momento histórico ahora, en donde vienen las elecciones en 3 semanas, que a la gente no se la puede volver idiota, pero se la puede más o menos acomodar para un lugar o para el otro. Idiotizar un poco, sí. Y capaz que hasta nos quedamos cortos. ¿Qué pasa? ¿A alguien le importa si las películas de Marvel están escritas por un ser humano o por una máquina? ¿A alguien le importa si de golpe las próximas 100 películas de Marvel son hechas por una máquina y de golpe te avisan, che, mirá que lo que te encantó era una máquina, está perfectamente escrito? Capaz que a uno, viste, se siente un poquito desilusionado, traicionado. Ahora, los pibes que nacieron ya en este mundo, no les importa nada. No les importa porque inclusive lo usan en el Mundial de Poesía como una herramienta más. Es parte del asunto actual. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos del agua hirviendo y que de golpe baja? Ahora vamos a vivir, creo yo, y esto sí es tremendamente, en mi caso, pesimista, se vienen unos 20 años de mierda. Se vienen unos 20 años en donde todo va a ser construido con inteligencia artificial, excepto, ¿vieron esa fábrica de mosaicos calcáreos que en Lugano lo siguen haciendo igual que en el siglo XIX, y uno va y paga una fortuna porque quiere que en lugar de hacerlos industriales, hay uno que los hace? Como decía Inés, va a haber algún autor, ¿no? Abajo, Fahrenheit 451, están prohibidos los libros.